Hola, soy Aleix Gordostau y dibujo desde siempre. Mi especialidad es la ilustración en sentido amplio, desde la ilustración publicitaria a la ilustración de producto o el muralismo. He trabajado para un montón de multinacionales en muchos países del mundo, empresas como Porsche, SEAT, Nike, Adidas, Converse, Intel o Amazon. A pesar de tener acceso ilimitado a herramientas, servicios y aplicaciones para luego realizar el trabajo, cada vez más las personas nos sentimos más desorganizadas y desconectadas digitalmente que antes. Como artista freelance es imprescindible organizarse y, por lo tanto, el cuaderno creativo se está recuperando como herramienta artesanal para unar vida y trabajo, convirtiéndose en la madre de cualquier proceso creativo. En él uno puede ser completamente libre y sin ataduras. Aprender, recopilar y generar un pozo visual de nuestro puño y letra que nos servirá con el paso del tiempo. En este curso de Doméstica aprenderás la importancia de documentarse para solucionar cualquier proyecto. Te ayudaré a gestionar tus ideas y a mejorar tu proceso creativo como artista. Como proyecto final, elaborarás un cuaderno de artista. Te servirá como archivo personal de todo el desarrollo del proyecto de ilustración, desde el inicio hasta el boceto final y una propuesta de aplicación, en mi caso, un mural. Para ello, os explicaré cuál ha sido mi trayectoria profesional y cuáles han sido mis influencias y mis artistas preferidos. A continuación explicaré cuáles son los materiales necesarios para nuestro proyecto y os contaré por qué el cuaderno es importante para aquellos que nos dedicamos a la ilustración. Posteriormente os hablaré del briefing y los conceptos que nos planteamos a partir de él. Después os explicaré cómo elaborar un mood board a partir de las preguntas que nos hemos hecho anteriormente. Nos pondremos manos a la obra y realizaremos bocetos sobre la composición. El paso siguiente será definir la vestimenta que lleva nuestro personaje y todos aquellos símbolos que lo acompañan. Luego, a partir de todos los bocetos que hemos ido compilando, realizaremos el boceto final. Para terminar, os enseñaré cómo pasar del boceto final a un mural. Al terminar el curso, sabrás cómo plantear un boceto inicial y cómo desarrollar todo el proceso creativo de forma profesional. Tanto si eres un principiante como un dibujante experimentado, el cuaderno creativo te ayudará a seguir practicando sin miedo al error. Elige tu cuaderno preferido y llénalo con tu mundo.